Vamos a contarte ahora lo que tiene que ver con, bueno, una producción realmente es muy especial. Se trata de un trabajo que realizaron en Córdoba a partir de una historia que las emocionó de una manera muy especial. Un 24 de marzo se reunieron un grupo de estudiantes de ciencias políticas y a partir de allí descubrieron una historia que la verdad, por razones insospechadas, permanece muy oculta. Se trata de la fuga de mujeres más importantes en la historia del país. Bien, y han convertido esta historia en una serie que, bueno, para darla a conocer, El Brete se llama. El Brete se llama, que reconstruye, porque se reunieron también con estudiantes de cine, lo que ocurrió aquella vez en lo que fue la cárcel de mujeres de Córdoba, El Buen Pastor. La saludamos a Ángela Bertoni, que es la realizadora del film, justamente en ese sentido. Pero antes te vamos a presentar el tráiler. Sí, por supuesto, vamos a ver de qué se trata. Esta noche nos rajamos. A las 8 viene el compañero a buscar. Vamos a contar un poquito y poner en contexto. Se trata de, porque el país vivía momentos muy especiales, pero Córdoba especialmente los vivía. En el año 75, antes del golpe militar, Córdoba, ya desde el año 74, en el 73 eligen al gobernador, que era Obregón Cano, primer gobernador peronista que tenía la provincia, fue derrocado, por lo que se llamó el proceso del Navarrazo. A partir de allí, Córdoba lo que tenía era interventores. 3 interventores se sucedieron. Es decir, mientras el país vivía un momento complicado, lo de Córdoba era peor aún. Bueno, en ese momento, mujeres detenidas. ¿Por qué? Por razones políticas, en el penal del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba. Y a partir de allí, lo que se da el proceso de la fuga más importante en la historia de nuestro país. Estamos hablando de mujeres. Así es, Pablo. Bueno, 26 presas políticas que lograron escapar de esta cárcel de mujeres hace ya 28 años, una historia que permanecía bajo las sombras, que no era conocida y que estas estudiantes politólogas junto a gente del cine han logrado rescatar para reconstruir y la presentan en modalidad de serie. A ver si la tenemos a Ángela ahora. Hola Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. Bueno, estuvimos resumiendo un poquito lo que fue la génesis de esta serie tan especial, tan particular. Sobran las razones para que así sea, pero ¿por qué no nos contás vos cómo fue que nació aquello? Un 24 de marzo. Sí, exactamente. Fue como todo muy significativo porque estábamos un 24 de marzo muy raro porque no se podía marchar por el aislamiento, bueno, por todo lo que pasó en el 2020, pero en todo lo que fue ese caos que no se sabía muy bien qué hacer, cómo mantener presente la memoria, es que nos reunimos con un grupo de compañeros y compañeras de manera virtual a tener una charla sobre la militancia política de las mujeres en los 70, y ahí nuestra invitada, casi al pasar, nos cuenta una historia que nosotros desde el momento en el que la conocimos, que fue ese mismo día, nos pareció realmente de película, la premisa perfecta para hacer una serie. Así que esa anécdota que ella contaba como tan casualmente, a nosotros nos inspiró a contar esta historia. Bueno, sin spoilear mucho, porque vamos a ver la serie, contanos, pero así un poquito sobre la fuga, este hecho que es desconocido y que ustedes ahora sacan a la luz. Sí, para nosotros nos dimos cuenta que era eso, nos sorprendió mucho no conocerlos por el hecho de que, bueno, somos personas que todos los 24 de marzo íbamos a la marcha, o sea que era algo que nos interesaba, que no es que nos pasaba por el costado,
Y bueno, después nos dimos cuenta, a medida que íbamos investigando, que íbamos haciendo entrevistas, que hay como una doble invisibilización por el hecho de que eran 26 mujeres las que la protagonizaban y que además era una experiencia muy exitosa de organización. Entonces eso nos parece que durante la investigación nos dimos cuenta que quizás podía ser eso. Y ahí mientras hacíamos las entrevistas era muy interesante ver cómo cada una de las personas que nos contaba algo nos narraba un punto de vista completamente distinto al del anterior. Así como esta mujer primera, Esther, que nos contó que ella había ido a cortar la calle sin saber bien cómo ni para qué tenía que hacerlo. Después nos contaban mujeres que habían estado dentro de la cárcel, algunas habían organizado todo, otras habían dado algunos datos que hicieron posible la fuga sin saberlo y otras se enteraron ese mismo día. Y lo mismo afuera, había gente que estaba organizando todo el operativo, otros que tenían que hacer alguna acción específica para lograr el éxito, pero que ninguno o muy pocos eran los que conocían la totalidad de lo que iba a pasar ese día. Bueno, una mente brillante. Hay una anécdota que vos contás, que es el de una mujer a la que llevan a este lugar y le dicen, vos tenés que cortar el tránsito aquí. Exactamente, esa es la primera anécdota que nosotros conocemos y le dicen, tenés que estar tal día, a tal hora, en tal lugar, y cuando llega ahí le dicen, bueno, ahora disfrazate y corta la calle. Y lo hace sin pedir más explicaciones y se vuelve a su casa. Y cuando llega, prende la radio y escucha lo que había pasado, que se habían fugado 26 de sus compañeros. De alguna y manera... esa nos pareció una anécdota fantástica y una buena manera de contextualizar toda la historia, por eso ese es el primer capítulo, eso es lo que pasa. Y a lo mejor no le dijeron de qué participaba como para ponerle al resguardo también, que era una modalidad muy de esa época. Bueno, muy interesante. Y algunas de las mujeres que participaron están en el film o están siendo representadas ya, como para preguntarte un poquito de la serie. Son representaciones, actrices que las interpretan en base a los testimonios que recolectamos y de hecho las actrices interpretan a las 9 mujeres que luego de la fuga fueron desaparecidas durante la dictadura. Porque las mujeres que nos contaron sus testimonios no querían mucho que aparezcan tanto sus nombres por el hecho de que no querían ser ellas las que se queden con algún tipo de crédito porque anteponen siempre el hecho de que solo se logró y pudo concretarse por la acción colectiva. Pero hay un guiño muy, muy interesante que es en uno de los capítulos transcurre una historia un poco paralela que en estos días también se está estrenando un documental al respecto, también lo pueden ver en Canal Encuentro, pero es la historia de la imprenta clandestina más grande de Latinoamérica, que era del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ahí para entrar, cuando los militantes se reunían para saber que estaba todo bien, había la dueña de la casa les hacía una señal con un mantel. Si ella estaba sacudiendo el mantel, significaba que estaba todo bien y podían entrar. Y en la serie recreamos esa escena y el que sacude el mantel es el hijo de esta mujer que hoy está desaparecida. Qué historia. Bueno, las mujeres eran de diferentes lugares. Una de ellas, Elena Arriague, de Río Cuarto. Elena Arriague es de Río Cuarto. La mujer que estoy contando es una mujer Victoria, que, bueno, continúa desaparecida. En realidad no sé bien cuál es su lugar de nacimiento. Pero sí, Elena trabajaba y militaba políticamente en una parroquia de Río Cuarto y es una de las que también se fugó y hoy continúa desaparecida. 2 años después, claro, se fugó de allí, se fue a La Plata, la detuvieron en La Plata. 1 año antes le habían matado al esposo. Sí. Y cuando está detenida allí en el Buen Pastor ya estaba muerto su esposo y bueno, ella la detienen 2 años después y está detenida desaparecida. Sí, cuando a ella la meten en el Buen Pastor, cae junto a su marido, a él lo matan y ella queda en la cárcel, pero bueno, nosotros ahí nos dimos una licencia y al final hacemos como que en la ficción por lo menos se vuelven a reencontrar, porque queríamos que tengan
por lo menos en la ficción, un instante más de felicidad. Bueno, hasta donde nos puedas contar, por ejemplo, ¿pudieron usar El Buen Pastor como locación o tuvieron que recrear eso también? ¿Se les abrieron las puertas para dar a conocer esta historia? ¿Cómo fue hacerlo? Y fue complicado, más allá de la predisposición que hubo de parte de las instituciones, fue complicado por el hecho de que está muy intervenido, se le han hecho muchas modificaciones y ahora es un paseo de compras. Pero usamos los exteriores, la parte de la capilla que sigue como en la época, la usamos para el momento en el que las presas escapan y se van corriendo por las calles de ahí de Nueva Córdoba. Usamos la fachada, digamos, del Buen Pastor, lo que sigue como en la época. Y los interiores los hicimos en el Archivo Provincial de la Memoria, que era el ex Departamento de Informaciones de la Policía. Ya nos vas a contar, porque hay 2 plataformas donde se puede ver, ya está disponible, pero preguntarte, Angie, la pregunta del millón. Uno puede entender que un estudiante de Ciencias Políticas se interese por esta historia, pero ¿cómo haces para filmarla? ¿Cómo solucionaron eso? Y con la ayuda de muchos amigos y amigas, que bueno, además de que yo ya tenía una amiga que estudiaba cine, que siempre hacíamos cosas juntas para que yo la ayudaba a ella en su carrera, porque a mí me gustaba y era algo que me interesaba, claramente. Cuando con mis compañeros escuchamos esta historia en esta charla, decimos, bueno, tenemos que armar un equipo con gente de cine, y la primera que le hablé obviamente es a ella, y ella me hizo conocer a más gente, le contamos la idea y a todo el mundo que le contábamos se copaba con la idea, y entonces con esa buena predisposición fue mucho más sencillo de lo que nos imaginábamos. Buenísimo. Bueno, ¿y cuándo y dónde podemos ver la serie? Bueno, finalmente el estreno digital fue el 24 de mayo, que fue el aniversario de la fuga, y desde ese día ya está disponible para ver en la plataforma Comunidad de la Universidad Nacional de Villa María, que es comunidad.unbm.edu.ar, y por la plataforma Andén Play. Bueno, son 6 capítulos, breves, por cierto, muy atractivos para verlos y verlos todos de un tirón. Sí, tal cual, dura 1 hora en total, la pueden ver como más les guste, por unos un día, otro día, pero si la quieren maratonear también está bueno. Buenísimo la idea de poner en visibilidad estas historias ocultas por razones tan diversas y que la hayan puesto en marcha también. Así que, Ángela, un beso enorme. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Ángela, ha sido un gusto. Besos a todos.